En el episodio de hoy queremos conversar acerca de lo que es y significa la vida de un cristiano. ¿Puede irle mal a un cristiano en la vida? Esta es una gran pregunta que muchas personas se hacen al ver lo que viven día tras día. Nos gustaría que a través de las escrituras pudiéramos analizar y responder para el aliento y el corazón de todos aquellos que nos están escuchando. Lairi, ¿cómo estás el día de hoy? Contento de poder tocar estas temáticas. Creo que va a ser de gran ayuda para todos aquellos que Dios permita y quiere que nos escuchen, y como lo ha sido para nosotros, que hemos conversado y ahorita que hablábamos un poco y mencionábamos cómo Dios ve la vida de los cristianos y ese mal en medio del transitar de los cristianos. Creo que pone en el corazón esperanza, dirección, fuerza, y por eso creo que este momento, Fander, nos va a ayudar a recibir de parte de Dios como un refrigerio para nuestra fe, Amén. para todos aquellos que nos están también escuchando. Amén, que así sea. Lairi, al hablar del tema del mal, del tema de cómo le va a las personas en la vida, pues no es ajeno para nosotros que la vida tiene diferentes momentos, ¿cierto? Momentos de escasez, momentos de abundancia, momentos de salud, momentos de enfermedad, muchos momentos, y lo vemos no solo en nuestra vida, sino que también lo vemos en los personajes de las escrituras, ¿cierto? Que nos muestran diferentes aspectos. Tal vez una de las preguntas que puede surgir en la mente de las personas cuando caminan en la fe es, bueno, ¿realmente a un cristiano, un hijo de Dios, alguien que ha sido salvo por la fe en Cristo Jesús, puede irle mal en la vida? Y podríamos entonces empezar preguntándonos qué es el mal, definiendo el mal. Yo creo que cuando iniciamos el programa y planteamos esta pregunta, Fander, muchas personas pusieron en su mente una definición de mal, que va a ser ahorita evaluada con lo que queremos conversar. Porque lamentablemente, no solamente en esta época, sino a lo largo de la historia del hombre, y lo podemos ver en conversaciones de los discípulos con Jesús, se ha pensado que los que están con Dios van a tener algunas características de vida en esta tierra, y a esto es a lo que refieren como un bien o un mal. Okay. Entonces, si definimos qué es mal en la mente de Dios y lo comparamos con qué es mal en nuestra mente, podemos responder a esta pregunta con una mayor asertividad. Por ejemplo, hubo un momento en que los discípulos miraron a un hombre que tenía una enfermedad y hablaron acerca del mal que tenía en ese momento, y lo refirieron como si se estuviera teniendo en este hombre una ausencia de la bendición de Dios. Y yo creo que es importante definir qué es ese mal en la mente primero de los hombres. Okay. Porque quizás, perdóname un momento, ese mal quiere tener o guiarnos a pensar que una escasez económica es tener un mal en la vida, que una enfermedad es tener un mal en la vida, que un accidente o circunstancias como esta es tener un mal, y que esta es la definición del mal en la mente de los hombres, en la mente de los hombres. Pero hay una diferencia con la definición de Dios acerca de lo que es el mal como tal, ¿sí? Porque el mal en la mente de Dios tiene que ver con todo aquello que no está conformado a su carácter. Este es el mal en la mente de Dios. Ok, o sea que podríamos aclarar o más bien empezar a diferenciar entre lo que es el mal desde el pensamiento de Dios, como nos explicaba, y el mal que comúnmente los seres humanos pensamos, consideramos como mal. Bueno, le haría una pregunta, entonces, ¿de dónde viene ese pensamiento humano? Si es diferente al pensamiento de Dios, ¿por qué entonces llegamos a tener una concepción como tan general? Porque no sé si te pasa que, claro, hoy en día, bueno, creo que
Es común que las personas todas, al pensar tal vez en una enfermedad, en escasez, en situaciones así que no necesariamente hacen parte de ese mal que vaya en contra del carácter de Dios, pero viene a la mente del ser humano pensar inmediatamente, ah, tengo un mal encima de mí. ¿Por qué? ¿De dónde Dios no entonces está viene? conmigo o no Ok, tengo la bendición de Dios y cosas como estas. Creo que el hombre está muy adecuado o muy amoldeado a poder encontrar su bienestar en la creación y su bienestar en esta vida. Y lo que está en la mente de Dios para nosotros como un bien, y Él puede bendecirnos, y aquí en esta tierra podemos tener algunos bienestares o algunas de estas aspectos de esta vida o algunos de estos elementos en nuestra vida, y no quiere decir que Dios está conmigo o no está conmigo, eso no es lo que se referencia. Entonces hay personas que dicen, yo no voy a seguir a Dios, ¿para qué? Vea, ese otro señor que vive al lado de mi casa va a la iglesia y no sale de allá, y vea cómo le va de mal en la vida. Entonces yo no quiero ir a esa iglesia porque no tiene ningún sentido ir a esa iglesia. Ahora, ¿qué pasa en la mente de este hombre al hacer esta referencia? Toma a Dios como alguien que puede en un momento darle los bienestares de este mundo, y que si Dios lo toma a este mundo y le satisface todas sus ideas de este mundo o todo lo que él cree que este mundo le puede ofrecer para él estar bien, entonces en ese momento estaría bendecido por Dios. Pero esa no es la bendición de Dios. Las Escrituras en Efesios dice que nosotros tenemos en Cristo Jesús todas las bendiciones espirituales. Es en Cristo Jesús que tenemos todo ese bien. Ese bien significa tener a Dios como Padre, tener a Dios como cercano, que ya no tengo ninguna deuda con la divinidad, que puedo acercarme y decirle Padre, que puedo tener su amor, su cercanía, que Él va a estar conmigo para siempre. Este es el bien. Y lo entendieron muchos hombres en esta tierra y lo diferenciaron de pronto de poseer riquezas, de no poseerlas, de tener salud o de no tenerla. Entonces yo creo que al comienzo nos planteábamos un interrogante, y es, ¿le puede ir mal a un cristiano en la vida? Dependiendo de la definición del mal. ¿Qué es mal en nuestra mente? Si mal en nuestra mente es que no voy a tener una solvencia económica suficiente, entonces estoy pensando diferente a Dios, porque eso le puede pasar a un cristiano. Si mal en la mente es que tengo una enfermedad y entonces me está yendo mal en la vida, está pensando diferente a Dios, porque esto también le puede pasar a un cristiano. Pero un cristiano siempre tendrá todo el bien de Dios, un creyente nacido de nuevo, y ahí es donde encuentra su paz, su gozo, su tranquilidad. Y a esto es a lo que nos invitan las Escrituras, a pensar, a mirar, a reflexionar, que nuestra fe sea avivada por estas verdades. Entonces, cuando estoy enfrentando diferentes circunstancias como las que acabamos de mencionar en la vida, voy a poder referir esta verdad, voy a poder entender que Cristo sigue estando conmigo, porque entonces me fue mal en un negocio, Dios no está conmigo. Dios me está maldiciendo, tiene que haber sido el pecado de ayer. Uy, no, yo no busqué lo suficientemente a Dios. Y estamos tomando a Dios como un instrumento para satisfacernos con la misma creación, con el mundo mismo. Entonces, toda esta idea del bien y el mal tienen que definirse bien, tienen que hacerlo de forma correcta para que podamos responder al interrogante que nos hemos planteado en este momento. Claro. En el episodio anterior hablábamos un poco acerca de la importancia de la transformación del corazón, ¿cierto? Para poder vivir agradando al Señor, primero que todo. Y creo que en la línea de lo que acabas de mencionar, Lairi, podríamos meditar, creo que meditar profundamente en nuestro corazón, porque una de las cosas que Dios quiere hacer es transformarnos para que entendamos que el bien mayor está en Él y no en las cosas de este mundo, ¿cierto? Porque tal vez podríamos tener un pensamiento y tal vez llevar muchos años en la vida cristiana, o tal vez días o meses, no lo sé, y tal vez tener ese pensamiento, ¿cierto? Que estar con Dios significa tener bienes materiales o bienes de esta tierra, pero en la línea que nos acabas de decir, entonces si Dios es el bien mayor y suficiente, Él ha transformado nuestro corazón, y eso hace parte también de la santificación, ¿cierto? Cambiar nuestra mentalidad para que no veamos el mundo ni lo que hay en el mundo como aquel mayor deseo. Ahora bien, Lairi, podríamos entonces reflexionar, pensar un poco acerca de aquellas personas que nos muestran las Escrituras, que Dios trazó para ellos una línea
en la que, no sé, tal vez hubo dificultades, sufrimientos, males desde la perspectiva humana, desde la mente humana, desde lo que definimos como la perspectiva humana, pero no desde Dios. Recuérdanos algunos de esos personajes. En mi mente hay varios, pero quisiera iniciar trayendo a nuestra memoria a Jacob. Jacob es aquel hijo de la promesa, aquel heredero de la promesa que se le hizo a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y Jacob estuvo en este mundo con todo el bien que un ser humano puede tener, porque poseía la promesa de ese bien que viene de Dios y que a través de él muchos también podrían recibir ese bien, ese bienestar. Pero es impresionante, hay un texto que está en Génesis capítulo 47, Génesis capítulo 47, versículo 9, en una conversación que tiene Jacob con Faraón. No sé si recuerdas el momento en que le trae su hijo del desierto después de toda esa hambre, de todo lo que pasó con José, y viene siendo ya anciano, ¿cierto? ya siendo anciano al final de sus días, y en medio de la conversación que tiene con Faraón, Jacob responde, 47:9, dice, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y mira cómo lo refiere, dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. La pregunta es, ¿por qué él hace esta referencia? Es natural que de este lado del cielo tengamos aflicciones. Es natural que todos vamos a encontrarnos con enfermedades y si nuestro Señor Jesucristo no ha llegado, no ha venido, lo que vamos a tener es el enfrentamiento a ese momento crudo y difícil de que muchos no quieren hablar, que es la muerte. A raíz de una enfermedad, un accidente, todos tenemos que pasar por esto porque el pecado ha corrompido lo que es la existencia de la humanidad y por esa razón esa corrupción va a querer reclamarnos con la muerte, no puede, a quienes hemos creído en Cristo Jesús porque Él ya ha vencido la muerte y el que cree en Él aunque esté muerto vivirá, dicen las Escrituras, y ese es el bien que tenemos en Él. Pero Jacob refiere sus días malos. Claro, cuando vamos a ver todo lo que tuvo que hacer y vivir momentos tan difíciles como ese tener que huir de su hermano Esaú, tener que llegar y vivir en tierra extraña, a donde de pronto estaba acostumbrado a vivir, y allí encontrarse con una vida donde trabajó arduamente, fue engañado en una cantidad incontable tal vez de veces y sus días empezaron a tornarse de esta manera. Luego pierde a José en medio de ese episodio, lo recupera tantos años después, dice que su alma estaba afligida y que sus canas llegarían hasta el Seol en esa aflicción. Todo esto lo experimentó Jacob como esos males que podemos definir en nuestra mente. No obstante, tenía todo el bien de parte de Dios. Y esto quizás es lo que debemos poner en nuestra mente como lo más fuerte, lo más sólido, lo más seguro, y que podamos enfrentarnos a las realidades que de este lado del cielo tenemos que abordar, tenemos que transitar de la mano de la fe, de la mano de entender quién es Dios, de entender qué es lo que Él nos ha otorgado en Cristo Jesús. Y esto es lo que de pronto podemos mirar en Juan, la carta del apóstol Juan, cuando dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque a pesar de esas circunstancias del mundo, nuestro amor por Dios y por la vida eterna se dice que es un peregrino. Él asimismo se veía como peregrino, sabía que sus promesas, y como lo dice Hebreos 11, no estaban en esta tierra, sino que eran celestiales, y esto fortalecía su vida. En ese sentido tenía todo el bien de Dios, a pesar de que de este lado del cielo tenía esos males. Es decir, como peregrino reconocía que su vida era corta acá, pero que tenía una esperanza mayor a pesar de los males, ¿cierto? Y era un heredero de la promesa porque es uno de los patriarcas.
No sé si hay otro personaje, Lairi, que de pronto puedas contarnos un poco más. Me viene a la mente de pronto un poco la vida de David, ¿cierto? Que también es un antecesor de Cristo. Se le conoce dentro también de su línea, ¿cierto? Un personaje muy importante en las Escrituras y que la Biblia nos muestra que no todo fue color de rosa para él también, ¿cierto? Así es. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de David y qué podemos aprender también de su vida en particular, de esos momentos de persecución, de estar escondido? Porque vemos que gran cantidad de los salmos son salmos de aflicción, ¿cierto? Salmos en los que David abre su corazón en quebranto, en medio de muchos momentos diferentes en los que fue quebrantado. ¿Qué podríamos aprender también de la vida de David en esa misma línea de que sí, un cristiano puede tener sufrimientos en este mundo, pero controlados amorosamente por Dios, ¿cierto? Y que no serían entonces males desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Tú lo has mencionado bien, Fander. Creo que al mirar la vida de David, tener que huir tantos años porque alguien le está persiguiendo para matarle, tener que esconderse aún en ciudades enemigas, todo esto da evidencia de que está teniendo una experiencia similar a la que Jacob experimentó. Y uno de esos salmos que tú mencionas es el Salmo 13, en un momento donde está afligido David y pide ayuda en medio de esa aflicción, y me gustaría que lo tomáramos para que comprendiéramos esa diferencia y lo que puede sostenernos entre el mal en la mente del hombre y el mal en la mente de Dios y cómo podemos enfrentarlo, ¿sí? El Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Puedes imaginarte qué estaba experimentando David al componer, guiado por el Espíritu Santo, estas líneas de este cántico? El versículo dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Estaba siendo perseguido, estaba siendo abatido. ¿Hasta cuándo pondré esos consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Perdóname. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y cuando miramos esto, vemos que David sigue clamando a un Señor que sabía que tenía. Versículos 3 y 4 hablan de esto, pero el versículo 5 yo quisiera acentuarlo en medio de lo que pasó o experimentó el rey David. El versículo 5 dice: mas yo. Y esto nos da una línea. ¿Por qué fue escrito este Salmo 13? ¿Por qué Dios por el Espíritu, o Dios Espíritu Santo, quiso ponerlo en las Escrituras, tomar a David y ponerlo allí, que pudiésemos conocer las aflicciones de su vida, saber que él era un creyente, que lo estaban persiguiendo para matarlo y que él clama al cielo? Y al parecer no era la primera vez que estaba clamando a Dios por ese sufrimiento, por ese mal, si queremos llamarlo, en la mente de los hombres. Dios creo que lo puso allí para enseñarnos que en este mundo tendríamos aflicción. Ahorita, antes de iniciar la grabación, tú tocabas este texto de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Sí, que San Juan capítulo 16, versículo 33, que dice que estas cosas os he hablado para que confíes en mí, ¿cierto? Que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está el bien en la mente de Dios. Y por eso David lo que hace es no ignora lo que está viviendo. Clama al cielo porque sabe que no está solo. Entonces se mira a sí mismo, levanta su cabeza al cielo y mira quién es Dios. Y reconoce en él lo que necesita. Y clama a él. Y esto transforma su bienestar, o mejor, su momento de pensar en la aflicción, en el bienestar de Dios. Le transforma su vivencia. Porque el versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. No sé si te diste cuenta, Fander, que el versículo 2 dice: con tristeza en mi corazón cada día. Y el versículo 5 dice: mi corazón se alegra. ¿Cómo un creyente tiene este contraste? Bueno, ese contraste se da cuando en la mente de nosotros miramos lo natural que está pasando a nuestro alrededor
Tal vez vivencias con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, en el lugar de trabajo, una enfermedad, ¿cierto? Una crisis económica, muchas circunstancias. Pero al ver esto, luego miramos a Dios y vemos todo lo que en Él tenemos, y al ver todo lo que en Él tenemos, esta tristeza que podría ser o llamarse natural va a quedar sometida a la bendición de Dios. Entonces podríamos responder a la pregunta que nos hemos planteado: ¿un cristiano puede tener una vida con males o le puede ir mal en la vida? Sí, si nuestra definición se queda en la perspectiva humana. Y luego, cuando cambiamos a la perspectiva de Dios, vemos que el bien de Dios está sobre o se sobrepone sobre esa mentalidad humana. ¿Y en dónde encontró la alegría el corazón de David? Dice: mi corazón se alegra en tu salvación. En lo que recibimos a través de Cristo, en saber que ya lo poseemos todo en Cristo, entonces nuestra mentalidad es transformada. Y en ese escenario, como un día lo dijo el profeta, aunque la higuera no florezca, y aunque en las vides no haya fruto, aunque los apriscos estén de pronto vacíos, no hayan recursos suficientes, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Y también dice: en aquel que me ha salvado, el Dios de mi salvación. ¿Te fijas lo que tiene un creyente? ¿Te das cuenta en dónde está el ancla del creyente? Entonces va a estar un creyente quizás enfermo en un hospital, va a estar un creyente en un momento desahuciado por la medicina, un creyente quizás puede estar en una crisis económica que ni siquiera alcance para lo básico en la alimentación. Mi respuesta debe de ser por las Escrituras: Sí. 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 De hecho, Lairi, dicen las Escrituras que a los que aman a Dios todas las cosas, ¿cierto?, les ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y ese todas las cosas incluye el bien y el mal, ¿cierto? Podríamos hablar, creo que, y pensar en muchos otros personajes bíblicos que fueron personas como nosotros, ¿cierto? Y que vivieron lo mismo, profetas. Podríamos pensar tal vez en un Jeremías, en un Elías, huyendo, escondiéndose en cuevas. Podríamos pensar en un Job, ¿cierto? Personas que fueron quebrantadas, y de muchas maneras: quebrantos dentro de la familia, quebrantos en su salud, quebrantos económicos, ¿cierto? Quebrantos que pueden en algún momento traer dudas a la fe, ¿cierto? Pueden traer muchas situaciones. De hecho, cuando vemos la vida de Job, es muy impresionante ver todo lo que el Señor permitió que Job viviera, ¿cierto? Porque cuando leemos el libro de Job nos damos cuenta que todo estaba controlado por la mano soberana de Dios, todo estaba direccionado por Dios. Claro, Job en ese momento no lo veía, pero siempre su perspectiva estuvo puesta de esa manera. Su esposa le pregunta y le dice: Job, ¿cómo es posible que aún no hayas maldecido a Dios en medio de esto, ¿cierto? Y hay un versículo que me impresiona mucho, Job capítulo 2, versículo 10, y él le dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Wow, y me parece impresionante, ¿cierto? Sí. ¿Recuerdas a Jesús también en Getsemaní, esta noche antes de ser entregado para morir, y decía: Padre, si es posible, apártame esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Es decir, dentro de la voluntad de Dios estaba que él bebiera esa copa de sufrimiento. Y luego se dice de Cristo que él fue un varón experimentado en dolores y quebranta, ¿cierto? Ahora, ¿quebranta Dios a un hijo, o permite Dios, porque no se sale la soberanía de Dios, la enfermedad, ni tal vez una escasez económica, ni cualquier tipo de estas situaciones que podríamos definir como mal desde el pensamiento humano que ya hemos visto? Lo permite Dios por un bien mayor, ¿cierto? Por un bien supremo. Y yo creo que ese es el deseo de Dios, la santificación y la transformación de nuestra mente en entender que hay un bien mayor, ¿cierto? Hay algo mayor, solo que creo, Lairi, que a veces somos como los animales que les ponen ¿cierto?, para taparle los ojos, y están acá solamente con la perspectiva en lo corto. Así es. Y si solamente miramos en lo corto, solamente nuestros ojos están puestos en lo terrenal, claro, una enfermedad no se va a ver bien, una escasez no se va a ver bien.
pero ¿qué está haciendo el Dios soberano que me ama por encima de todo eso? ¿Cómo será desde su perspectiva? ¿Cómo está viendo todo para un día, para parecerme más a Cristo, para un día presentarme delante del santo y sin mancha, ¿cierto? ¿Y será que dentro de sus planes no puede usar esas herramientas que son herramientas dentro de su soberanía, la escasez, la enfermedad? Porque podríamos también rescatar, aún en medio de la escasez, el Señor prometió nunca dejarnos ni abandonarnos y cuidar de nosotros, ¿cierto? Así es. ¿Qué enseña el Señor en medio de todo esto, Lairi? Y bueno, creo que también hablando de estas personas y que el Señor nos mostró y que dejó las Escrituras para que confiemos en Él en medio de esos sufrimientos, podemos ver otras personas que vieron vidas tal vez un poco diferentes, podríamos decir, en la cúspide del bien, desde incluso la perspectiva humana, ¿cierto? Pero podría ser esto también una prueba de parte de Dios. Personas como Salomón, por ejemplo. ¿Cómo vivió Salomón? O cómo vivió David alguno de los días, Lairi. Cuéntanos y también cómo se conecta esto dentro de la obra del Señor en sus hijos. Bueno, hablando de David, mientras mencionabas eso, estaba buscando un texto acá, está en Primera de Crónicas 29-28, de los últimos días de David. A pesar de que inició con tanta aflicción, esto es lo que afirman las Escrituras, dice, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas. Cuando dice lleno de días está refiriéndose a la salud. Lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón. Ahora, Salomón toma todo esto y vive también una época dorada en el reinado. Y uno pudiese mencionar que en cuanto a esas ideas en la mente de los hombres de que las riquezas, las posesiones, la salud, la fama que tenía Salomón era demasiado elevada. Gente de muy lejos quería venir solamente a escucharle por su sabiduría. Todo eso hace parte de las vivencias en esta tierra y unos creyentes vivirán de una manera, otros creyentes vivirán de otras. Algunos han criticado fuertemente a la esposa de Job, pero mientras tú mencionabas el pasaje, yo creo que podemos encontrarnos hoy creyentes que cuando enfrentan crisis, pueden tomar la misma actitud que tuvo la esposa de Job. ¿Dónde estaba su perspectiva del bien? ¿Qué era lo que estaba en la mente de ella? Y entonces en el momento de la escasez se reveló el estado de su corazón, pero algunos, las mismas abundancias pueden revelar el estado de su corazón porque pueden considerar que tienen la bendición de Dios porque tienen una abundancia. Dios puede decidir lo uno o Dios puede decidir lo otro para nosotros, para nuestra vida. Yo creo que el punto es entender que el bien que tenemos no tiene que ver con esta tierra y que somos peregrinos en ella y que el bien que tenemos lo poseemos en Cristo Jesús y que nada nos podrá separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa. Y ese bien supremo es lo que puede alentar nuestro corazón en medio de cualquier circunstancia. Para aquellos que nos oyen, yo creo que podemos de pronto alentarles con estas palabras, a transformar su manera de mirar, que eso es lo que hacemos cuando vamos a las Escrituras y consideramos nuestra mente y decimos, estoy pensando diferente de lo que está acá. ¿Por qué la Biblia dice que es mejor morir que vivir? ¿Y yo por qué pienso diferente? Por ejemplo, que es uno de los puntos. ¿Por qué la Biblia dice que yo tengo todo el bien supremo, no importando en qué circunstancia me encuentre? Y yo creo que esas ideas de las Escrituras, cuando toman forma en nuestra mente, se arraigan en nuestro corazón, se transforman en la fe que hace que yo pueda decir, lo tengo todo, aunque no posea en este mundo mucho, aunque posea poco o incluso no posea nada, porque no me pueden despojar de la riqueza y el valor de lo que es esa salvación que tengo en Cristo y cómo me incorpora el Padre en su familia en ese escenario. Entonces yo quisiera preguntar para nosotros, para la iglesia que nos escucha, es cuando yo tenga que enfrentar una crisis, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Seré capaz de alabar a Dios y decir como lo dijo David? En medio de la aflicción dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Amén. Mi corazón se alegra en tu salvación. Y termina, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Así termina el Salmo 13. Wow. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, si cambiamos la mentalidad por la mente de Dios,
Ya tenemos todo el bien y ningún mal nos puede tocar porque tenemos la bendición completa del Padre que es en Cristo Jesús. Y con esto vamos a enfrentar las pruebas, lo que estemos viviendo con una sola mentalidad: glorificar a Dios. Entonces yo me atrevería a decirlo de esta manera y me gustaría que nos dieras un consejo final para que podamos poner en la práctica del día a día desde todas esas perspectivas de padre, de esposa. Pero yo me atrevería a decirlo de esta manera y me gustaría que lo complementaras, Fander, es: no importa dónde Dios me ponga o cuál circunstancia Él haya trazado para mi vida, yo lo tengo todo y me ha dado todo lo necesario, porque mi meta debe ser glorificar a Cristo, glorificarlo a Él. Amén. Cuando leemos las Escrituras, vemos que el Señor nos dice que estemos gozosos en medio de toda circunstancia. Y creo, Lairi, que no hay otra manera que en medio del sufrimiento y el quebranto podamos tener gozo, a menos que por las Escrituras podamos entender que nuestro Dios de amor está limpiando nuestros ojos para que podamos ver el verdadero tesoro que es Cristo, y que entendamos que nuestro tesoro no son ni las riquezas, ni la salud, ni siquiera podríamos decir la familia, ¿cierto? Que no es mala, pero que nada se compara al tesoro de Cristo. Así que aún en medio de lo que el Señor haya podido planear para este año, para tu vida, confía en el Señor y recuerda que su gran amor te ha salvado y te sustentará siempre en medio de todo, para que entiendas que Cristo es tu mayor tesoro por encima de todo. Y creo que podemos orar continuamente para que el Señor nos ayude y nos permita, ¿cierto?, en su gran amor, limpiarnos para que nos aferremos y entendamos que solo Cristo es nuestro tesoro.